Bueno, buenos días para los que no me conozcan. Mi nombre es Heiser Velázquez. Estudio Ingeniería en Sistemas y bueno, en mi carrera también es necesario aprender lo que son las habilidades ofimáticas, como serían Excel, Word, PowerPoint y todo ese tipo de cosas que te permiten ampliar tu conocimiento y desarrollo tanto laboral como personal en lo que es el constante y tan competente campo profesional que tenemos hoy en día. Voy a empezar a transmitir la ventana de la aplicación. Entonces, sean bienvenidos a la clase online del día de hoy, en donde estaremos viendo el uso de los condicionales para generar información dinámica, un poco más de personalización, las funciones que nos brinda Excel a profundidad y también el uso de tablas y gráficos dinámicos. Si alguno no tiene el archivo, me avisa. Vale. Este archivo ustedes lo deben de tener con mucha menos información. Solamente deberían de aparecerle ventas, faltas, ventas por vendedor y ventas por tiempo. Este cuadro que tenemos aquí es un simple cuadro donde están registradas múltiples ventas. En los videos de las clases pasadas, para los que las pudieron ver, explicamos un poco cómo personalizar este tipo de lo que sería el apartado estético, porque si bien tenemos la información organizada en columnas que la separan de forma sencilla y limpia, también es cierto que como es un gran volumen de datos, tipo a simple vista no entendemos qué es lo que nos quiere transmitir este conjunto de datos y nos podemos perder. Por eso se utiliza estos apartados estéticos en donde a simple vista podemos ver como, bueno, esta venta fue una de las más altas en comparación con las del resto, que son muy bajas. Estos pequeños gráficos de barra incorporados en las celdas nos permiten a simple vista detallar mucha más información que si nos pusiéramos a detallar uno por uno de los datos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, es con el formato condicional. Nosotros seleccionamos con Control Shift C toda la información hacia abajo. Eso es un atajo que nos permite seleccionar toda la información disponible y aplicamos aquí en formato condicional en la ventana de inicio. Y tenemos lo que son las reglas para resaltar las celdas, donde podemos señalar las celdas que sean mayor que un valor, que sean menor que un valor, que estén entre dos valores, que sean igual, que el texto contenga o que sea una fecha, inclusive valores duplicados. Específicamente el que estamos viendo de las barras verdes es aquí en barras de datos, donde tenemos relleno sólido o relleno con degradado. Y vemos que ahí va cambiando la cuestión. Simplemente con seleccionar eso, ya estos datos se nos ponen de esta forma automáticamente. Lo mismo hicimos con descuentos, donde podemos ver de forma rápida cuáles son los que no tienen descuento y los que sí tienen. E igualmente con las cantidades. Aquí en precio unitario se hace lo mismo, pero utilizando las escalas de colores, donde tenemos disponibles escalas que son de rojo, amarillo y verde como un semáforo, otras que son blancos, rojos y azules, y algunas que son unicolores. Estas reglas nosotros podemos personalizarlas aplicando una regla específica como las que les mencioné anteriormente, donde tenemos, se puede aplicar un formato a una celda según sus valores, y aquí tenemos exactamente cómo se va a filtrar el dato, ya sea si es un intervalo, y al valor más bajo le podemos poner el rojo, y al valor más alto le podemos poner un color verde, y sería prácticamente la misma que está puesta aquí, aunque también se le puede incluir un tercer color, y ahora sí sería exactamente la misma que tenemos aquí, y podemos aplicarle los distintos formatos que mencioné, y por lo menos el de los duplicados lo estamos utilizando aquí.
Por ejemplo, si yo cambio este 130 y pongo 129, se va a poner rojo porque estos datos están duplicados. Y esto simplemente se hace seleccionando aquí a reglas para resaltar celdas y valores duplicados. Y aquí nos va a decir cómo queremos rellenar la información. Estos son estilos que ya vienen predeterminados. Y podemos hacer lo contrario, tipo que sean valores únicos. Vamos a poner los valores únicos con un texto verde. ¿Ven? Y ahí, si pueden apreciar, hacerle un poquito más de zoom. ¿Ven? Vemos que todos los valores únicos se quedaron en verde y los valores duplicados se quedaron en rojo. Esto es bastante importante para saber que no hay información duplicada, porque Excel no es un programa completamente automatizado y por tanto tiene un cierto margen de error humano. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Aquí tendríamos el uso de lo que serían las fórmulas básicas de Excel, donde tenemos, bueno, para ponerlas principalmente. Aquí podemos utilizar ya directamente las funciones básicas, la de autosuma, la de promedio, contar números, máximos y mínimos. Para hacerla, bueno, vamos a borrar esto de aquí. Para aplicar la de suma es muy fácil, simplemente nos vamos a la casilla a la que queremos insertar la información y podemos o bien insertar la función desde aquí y buscamos la función, en este caso suma, o la podemos buscar aquí por categorías. Tenemos todos, financieras, fechas, matemáticas, estadísticas, que hay de todo. Pero en mi caso, como ya lo he usado comúnmente, me sale aquí. Inclusive la podemos buscar en base a una descripción y sumar números. Le damos a ir. Y bueno, aquí me recomendó la de pagos. Suma. Y aquí me va a arrojar todas las funciones que estén relacionadas con la suma. La suma simple, la suma de cuadrados, suma de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar la suma básica. Y él aquí nos va a preguntar qué es lo que queremos nosotros sumar. Podemos simplemente indicarle así los números. Pero obviamente esto es un fastidio. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Simplemente arrastrar todo esto. Bueno, ahí lo hizo mal. Entonces nosotros arrastramos todo esto aquí. Nos vamos hacia abajo. Y él automáticamente va a sumar todos esos números. De hecho, aquí los pone. Y aquí nos da el resultado. Normalmente, cuando ustedes apliquen esa función de suma, él les va a poner el texto así. De hecho, vamos a acercarlo. Ven que simplemente parece un número cualquiera y no tiene el símbolo de dólar como podrían ser los otros. Fácilmente nosotros pudiésemos ponerle, bueno, tipo el signo de dólar al lado. Ahí lo puse automáticamente. Pero para Excel, este 371 con un dólar al principio es diferente que este 371 y es diferente que este 371 con lo que es el formato de celdas. Bueno, por aquí no me lo agarró. Entonces, para aplicar un formato de celda, simplemente nos vamos a este apartado que también está en el inicio. Y aquí tenemos un acceso rápido con lo que serían los formatos numéricos, monetarios. Ve que se ve como un billete y unas monedas, ese es el monetario. Formato porcentual, también para poner comas y ese tipo de cosas. De hecho, aquí lo tenemos un poquito más grande. Tenemos número, moneda, contabilidad, fecha, etc. Vamos a ponerle moneda.
y podemos seleccionar la moneda que nosotros necesitemos, en este caso el dólar. Y para Excel, este 371 es diferente que este, porque esto es un texto plano. Y si intentas sumarlo, te va a arrojar un error, porque para él esto es un texto, al tener un carácter adelante. Esto es un número y esto es una divisa para Excel. De igual forma que si nosotros escribimos 10%, van a haber veces que Excel lo va a interpretar como un porcentaje o lo va a interpretar como un texto. Y entonces, para seleccionar y que toda esta columna la ponga en formato de divisa, seleccionamos aquí en la letra M y aplicamos el formato aquí en la parte superior. Y todo lo que esté ahí contenido lo va a poner en un formato numérico, exceptuando lo que esté con una palabra, letra o texto, que lo va a dejar tal cual. Esto es para yo escribir de forma rápida números y que lo vaya ajustando. Con Excel pasa algo particular que con el copiado y el pegado de la información. Si yo tengo aquí la palabra árbol, por ejemplo, al yo arrastrar esto así, él me va a copiar la palabra árbol automáticamente. Si yo escribo el número 1 y lo arrastro, él me va a escribir el número 1. Pero yo también puedo indicarle de que haga una, en vez de copiar una celda, al yo darle a este botón que está por encima del cuadro, me van a aparecer las opciones de autorrelleno. Si yo coloco serie de relleno, él me va a hacer una serie numérica y la va a continuar, empezando desde el 1 y terminando en el 8. No. Aló, hola Charlie. Mira, no se ve las opciones. Ah, ok, disculpe. Gracias por avisar. Vale. Y, y ahora, Sí. ok. Entonces, bueno, lo que decía era esto de que es este pequeño botón emergente que nos sale aquí. Si nosotros lo seleccionamos, nos van a salir estas opciones. Copiar celda, que es la básica, que él copia tal cual lo que ve. Y tenemos una serie de rellenos, donde Excel sobreentiende qué es lo que nosotros queremos hacer. Y en este caso él dice, bueno, probablemente la persona quiera copiar los números seguidos uno de otro. Igualmente se puede hacer con fechas. Por ejemplo, podemos tener este 30-09-2024. Puso un número. Voy a escribirlo aquí. 30-09-2024. Si se fijan aquí arriba me indica que tiene formato de fecha. Y yo puedo escribirlo hacia abajo. Y ven que él me está dando 30 de septiembre, después 1 de octubre, 2 de octubre, 3. Y simplemente le pongo copiar celdas. Él lo va a hacer de esta forma. Y podemos rellenar inclusive días laborales de la semana, rellenar meses, rellenar años. Y si rellenamos los meses, él automáticamente me pone el final de cada mes. Inclusive ese tipo de cuestiones están programadas dentro de Excel. Días laborales de semana, en este caso serían los días hábiles y se saltaría los fines de semana. Por ejemplo, aquí del 4 hasta el 7 pego un salto, ya que 5 y 6 cae sábado. Y todo ese tipo de automatizaciones ya vienen de forma interna en Excel. Inclusive a la hora de aplicar fórmulas, él lo hace de forma automatizada. Por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí, control X. Vamos a quitar esto de aquí.
Si tenemos una columna que nos fastidie, simplemente le damos en eliminar. Podemos borrar el contenido, modificar el ancho. Por cierto, si queremos modificar el ancho de todo el cuadro al mismo tiempo, nosotros lo que hacemos es irnos aquí a esta esquina, seleccionamos como esa barrita que está en el medio de las letras o de los números y lo movemos un poquito. Y de esta forma se modificaría todos al mismo tiempo y tendrían el mismo tamaño. Y si lo pongo así pequeñito, todos van a tener así súper pequeño. Esto es útil, por ejemplo, en este caso, que probablemente nosotros queramos que toda la información esté bastante grande. Pero, por ejemplo, los ID, como son números y son pequeños, capaz nosotros queremos que estén así, tipo diminutos. E igualmente con las columnas podemos modificarlas las filas, para que tengan un tamaño en específico, todas al mismo tiempo. Entonces, vamos a escribir aquí 1, 2, y lo automatizamos arrastrando. Serie de relleno. Vamos a escribir, termino en 7, vamos a escribir 8 aquí. 8, serie de relleno. Para escribir funciones de forma rápida, nos podemos posicionar en una celda cualquiera, le damos a igual, vamos a cambiar el idioma del teclado, le damos a igual, y si nosotros ya sabemos de antemano el nombre de la función, podemos escribirla. En este caso escribimos suma, y seleccionamos de esta forma lo que queremos sumar. Le damos a enter, y él nos va a sumar 1 más 8 es igual a 9. La función, si nosotros la arrastramos de forma similar que lo hacemos con un dato, él va a sobreentender que en la celda de abajo yo no quiero sumar el 1 y el 8, sino que quiero sumar el 2 y el 9. Y lo hace. 2 más 9 son 11, 3 más 10, 13, 4 más 11, 15. Y ahora automáticamente, si se fijan, va cambiando la coordenada. Aquí en esta zona donde está escrita la fórmula, él al principio pone O2 y P2. Y después abajo escribe O3 y P3. Después O4 y P4. O5 y P5. Y así sucesivamente con el resto. Obviamente podemos también rellenar formato solo para cambiar lo que sería que no aparezca todo eso así. Pero ya ven que en este sentido Excel es muy práctico, porque no tenemos que estar cambiando a cada rato este dato y este dato en la fórmula y este otro dato en la fórmula, sino que él ya de forma predeterminada lo hace. Y si no quisiera que lo hiciese, sino que, mira, yo quiero que siempre me sume el 1 y el 8 de aquí. ¿De qué forma lo puedo hacer? Bueno, muy sencillo. Vamos aquí en la fórmula. Antes de cada valor, nosotros añadimos el signo de dólar. Y va a pasar de ser una dirección llamada absoluta a una dirección relativa. Antes de la letra pongo un dólar. Y antes del número pongo otro dólar. Vale. Se me trancó la computadora. Ahí no lo detecto bien, me saltó un error, fórmula incoherente, dice. Punto y coma. Vale, hay un errorcito que no distingo de qué es. Bueno, en este caso él debería de mostrarnos de forma igual el 9. Pero creo que por cuestiones de él, cómo tengo distribuida la información, no lo está aplicando correctamente.
Pero bueno, es para que sepan que ese tipo de cosas sí se pueden hacer aquí. Bueno. Lo siguiente sería el tema de los condicionales, donde yo puedo hacer que la información varíe en función a otra. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues ni más ni menos que con otra fórmula. Entonces insertamos una función y esta función, la de condicional, se conoce como si. Si nosotros le damos a aceptar, él nos va a abrir este cuadro donde podemos organizar la información de forma fácil. Esta fórmula recibe tres cosas. La primera es una prueba lógica, que la prueba lógica es, para los que sepan un poco de programación o informática, es algo que te puede devolver un valor de verdad o de mentira. Por ejemplo, ¿es verdad que hoy estamos a 30 de septiembre? Sí, eso es verdad. Entonces, eso puede ser una prueba lógica. ¿Es verdad que hoy estamos a 1 de octubre? Eso es falso. Entonces, cualquier cosa que te pueda devolver verdad o mentira es una prueba lógica. Las más comunes son con números, por ejemplo 5 mayor que 4. Aquí ven que te devuelve verdadero. 5 mayor que 6, aquí devuelve que es falso. Por ejemplo, la palabra carro igual que moto, y aquí me dice que es falso. Todo este tipo de comparaciones son comparaciones lógicas. Ahora, en términos de Excel, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, podemos poner que si O8, por ejemplo, esta celda que tenemos aquí, aprovechándola, es igual a 7, el valor de esta otra celda en la que estamos escribiendo la fórmula, que es esta de aquí abajo, podemos poner que su valor sea 7, por ejemplo. Sino que su valor sea 0. Y aquí vemos que tiene su valor de 7. Si yo esto lo cambio y pongo un 5 aquí, vemos que la información se cambia a 0. Ahora nuevamente, si yo vuelvo a poner un 7 aquí me vuelve a aparecer otro 7. Entonces, el primer argumento es lo que tiene que ser verdad o tiene que ser mentira. El segundo es el valor que va a tomar esta celda de aquí, la que tenemos seleccionada, si ese valor es cierto. En este caso, esta celda es igual a 7, por lo tanto el valor que va a tener va a ser 7. Si esto no es verdadero, si esta celda no es igual a 7, entonces el valor va a ser 0. Lo podemos cambiar y podemos poner igual a 7. Recordando que en las fórmulas de Excel el texto tiene que ser puesto entre comillas para que no se confunda con una fórmula o algo por el estilo. Y aquí podemos poner diferente de 7. Aquí vemos que esta celda tiene valor 7. Si le ponemos valor 0, nos dice que es diferente de 7. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿No? Ok. Entonces, solamente se puede validar una sola condición. ¿Qué pasa si yo quiero verificar que el número sea 1, o sea 2, o sea 3, o sea 4? Bueno, para eso simplemente tenemos que usar, vamos a eliminar esto de aquí, e insertamos una función que se llama si conjunto, que es para evaluar una serie de condiciones y darle un valor en consecuencia. Le damos a aceptar y vemos que primero nos pide la prueba lógica, que es la que ya veníamos trabajando. Vamos a poner que O8 de la misma forma sea igual a 1, y entonces aquí podemos poner en letras 1. Si O8 es igual a 2, podemos ponerle 2. Igualmente podemos seguir así hasta el infinito. Es igual a 3. Se me fue esto de largo. Y vamos a ponerle igual a 3. En este caso nos está arrojando un error
porque nosotros especificamos qué pasaba si era igual a 1, qué pasaba si era igual a 2 y qué pasaba si era igual a 3. Si no hay ninguno de esos tres casos, pues bueno, va a arrojar un error. Pero si ponemos aquí 1, él va a escribir 1, después va a escribir 2 y después va a escribir 3. Vale. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, pues para variar información, por ejemplo, pudiésemos poner aquí en los descuentos de que, de hecho, aquí ya está hecho. Si en este caso lo que hace esta función, vamos a verla aquí. Ajá. Si D4, que es la columna de, ya que se borró esto. Ajá, entonces, la columna D, que es la de las categorías de todos los productos, es igual a telefonía. El valor que va a tener va a ser de 0.15, que es este valor que especifique aquí. Telefonía 15%. Si es igual a computadora, el valor va a ser de 0.1. Si es igual a tablet, igualmente va a tener un valor que yo lo puedo especificar directamente aquí, poniendo, mira, va a ser 10%. O va a ser de 0.1. Que es lo mismo en estos efectos, o 1 entre 10 también. Y entonces de esta forma estamos variando dinámicamente los descuentos. Y no tengo que ponerme a revisar uno por uno a ver cuál es cuál. Simplemente como, mira, él va a tomar el que yo le esté aplicando aquí. Si yo cambio esto de aquí, 15%, y pongo, por ejemplo, 25, vieron que aquí los que tenían telefonía variaron ahora a 25. Igualmente que fue este y este de aquí. Estos dos variaron a 25. Si yo disminuyo esto y le pongo solo 5, ven que ya varió bastante la información. Y en consecuencia también varió el total, porque el total lo estamos calculando. Bueno, esto está más fácil. Multiplicando la cantidad de productos por el precio unitario, y a eso lo multiplico por el 100% menos el tanto por ciento del descuento. En este caso nos da 10% de descuento. Aquí tenemos este 10%, entonces el 100 menos el 10, es decir que el producto está al 90% del descuento. Hay muchas otras formas de calcular este tipo de descuentos, pero bueno, esta es la más sencilla. Inclusive la telefonía, vamos a ponerlo otra vez en 10%. Y aquí ven de que, bueno, 2 por 500 son 1000, menos el 10% serían $900 que costaría. Igualmente con el resto de fórmulas, que por lo menos aquí, un solo producto por $950 menos 0% de descuento, tenemos que el producto o la venta en su totalidad fue de $950. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles son las otras fórmulas que trae de forma predeterminada Excel? Tenemos la del mínimo. Aquí la del mínimo, ven que arrastré toda esta columna. Si se dan cuenta, él pone I2, 2 puntos y 192. Eso aquí significa que él va a ir desde la I2, va a tomar en cuenta todas las celdas hasta llegar hasta la 192. Eso es una forma fácil para no tener que estar especificando I2, I3, I4 e I5. En este caso, esta fórmula simplemente retorna el valor mínimo de una serie de datos. En este caso, el mínimo fue 180. Existe su equivalente que sería max, que nosotros podemos poner max y 2 puntos y 192. Y cerramos los paréntesis, le damos a enter y él nos va a agarrar que la mayor venta fue de $7000. Aquí tenemos lo mismo con lo que sería el promedio, y el promedio de todas las ventas fue de 1958. ¿Vale? Se me quita esto.
Y estas serían las 4 fórmulas básicas de Excel. Sumar un conjunto, promediarlo, sacar un valor mínimo y un valor máximo. En la lista de fórmulas que están en Excel hay una infinidad, de hecho aquí te ponen las más usadas. Tienen fórmulas financieras, fórmulas lógicas, fórmulas de texto, de fecha, matemáticas, trigonométricas, pero el usuario promedio de Excel no usa ni la mitad. O sea, dudo mucho que alguien, que un gerente de una empresa, vaya a hacer el coseno de una venta. Es muy raro. Por lo general se suelen utilizar este tipo de fórmulas básicas para calcular el descuento, o si es una nómina, por ejemplo, calculamos, ok, las horas que ha trabajado por su pago por horas o su precio o su pago mensual. El pago mensual lo podemos dividir entre 30 para saber cuánto gana diariamente, etc. El siguiente tema es se llama lista. En Excel uno tiene que procurar escribir o tipear la menor cantidad de información de forma mecánica. ¿En qué sentido? Todo esto nosotros tenemos que escribirlo de forma manual, de electrodomésticos, computadoras, videojuegos, todas estas categorías de productos tenemos que escribirlas de forma manual. Y uno dice como, concha, qué fastidio estar escribiendo todo eso cada rato, qué fastidio ese jefe, me quería a las 5, me mandó quedarme hasta las 7 llena esta vaina. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno piensa de forma inteligente. ¿Habrá una forma de escribir en Excel información de forma muy rápida? Sí, sí la hay. Nos vamos a la ventana de datos y aquí en herramientas de datos hay un botoncito que se ve como una palomita verde y un signo rojo. ¿Vale? Aquí nosotros lo seleccionamos estando parados en la celda en cuestión y se nos va a abrir la ventana de validación de datos, donde nosotros podemos darle un criterio para validar. Puede ser ya sea lo que se está metiendo en la celda, por ejemplo, que solamente sea un número entero, un número decimal, una fecha, una hora, que sea una longitud de texto específica. Por ejemplo, si es una empresa que va a hacer unas etiquetas para un producto, mira, necesitamos que las descripciones de los productos no excedan tanto, porque si son más de 250 caracteres, la empresa que nos va a imprimir las etiquetas nos va a cobrar un excedente, o ya pasa a ser texto largo y es otro monto, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas se pueden limitar aquí. Particularmente la más útil es la de lista, donde aquí en origen le especificamos qué es lo que nosotros queremos ingresar de forma en modo de lista, ¿no? Para empezar vamos a escribir telefonía. 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 Ya va, los benditos acentos. Ajá, telefonía. Separando los datos por puntos y comas. Posteriormente computadoras. Punto y coma. Televisores. Y le damos en aceptar. Y ahora vemos que al lado del cuadrito me sale este símbolo. ¿Vale? Y a nosotros darle clic ahí se nos va a desplegar esta lista. Es una lista desplegable, donde podemos ir escribiendo de forma rápida telefonías, computadoras y televisores. En este caso nosotros escribimos computadoras. En cambio, aquí tendríamos que escribir toda la palabra completa. Escribe así, computadoras. Computadoras. Y si bien es cierto que Excel tiene, como lo acaban de ver, cierta predicción de texto, si es una palabra que nunca hemos escrito, pues el tipo no la va a completar. O inclusive si nosotros no nos acordamos del todo cómo es la palabra, pues también vamos a tener ciertos problemas. Esto también es útil para filtrar qué información debe aparecer. Entonces, por ejemplo, mira, tienen que aparecer estas 7 u 8 categorías. No puede ser una categoría hortalizas
teniendo una categoría de frutería. Tal vez en un supermercado, por ejemplo, se tenga separado fruterías, hortalizas, verduras, aliños, semillas, etcétera. Pero capaz en otras todo eso lo engloban como, mira, vegetales, porque bueno, son origen vegetal. Y aquí, por ejemplo, si cambiamos este 10 y ponemos 20%, y aquí en esta lista nosotros especificamos televisores, televisores, bueno, aquí un errorcito, ok, vamos a ponerte tablets entonces, tablets. Pero bueno, la idea es que a medida que nosotros vayamos cambiando esto, también se vaya modificando el descuento y en consecuencia se vaya modificando el total. Y aquí vamos viendo poco a poco cómo podemos optimizar lo que sería una información presente en un cuadro de Excel. Vamos a borrar todo esto para que esté más limpio. Okay. Esto obviamente yo lo puedo arrastrar con Control Shift y la flechita hacia abajo y se lo puedo aplicar a todas en conjunto, ¿no? Aunque ya. Control C. Y vemos que pasaron a ser todas telefonías, pero yo puedo cambiarle esto aquí de forma rápida. Computadoras, telefonía, puedo escribir televisores. Y yéndonos aquí, bueno, podemos cambiar otra vez lo que sería la validación. Y podemos poner, por ejemplo, punto y coma, tablets. Recuerden que tienen que estar separados los datos por puntos y comas, porque lo contrario, si ponemos una coma o un punto, va a explotar. También podemos poner un mensaje de entrada al seleccionar la celda y podemos poner categoría. Seleccione una categoría. Y podemos también ponerle, en caso de un mensaje de error, hubo un error. Le damos en aceptar. Y vemos que al seleccionar nos aparece categoría. Seleccione una categoría. Y la seleccionamos y ya. Vale. Para aplicar los cambios tendríamos que seleccionar esto otra vez, Control C, Control Shift hacia abajo y Control V. Vale. Ahora, poner esta información desde aquí, capaz inclusive a algunas personas se le haga un poquito fastidioso. ¿Qué se suele hacer? Se suele seleccionar la información desde un apartado que ya esté hecho. Por ejemplo, computadoras, telefonía, tablets, televisores. Y para que noten la diferencia, vamos a añadir muebles. Aquí nosotros, en vez de especificar esto así con puntos y comas, nosotros podemos pasarle como argumento todo esto así. Y él automáticamente lo va a tomar como si fuesen separados por puntos y comas. Entonces aquí tenemos computadoras, telefonía, tablets, televisores y muebles. Aquí ponemos muebles. Vemos que aquí el descuento arrojó un error nuevamente porque no tenemos contemplado el caso de que alguien ponga mueble. Inclusive pudiésemos aquí, para evitar eso, pudiésemos escribir punto y coma, y en el caso de que, por ejemplo, D2 es
Ya lo tenía escrito por... Ajá, aquí está. Si de 2 no está vacío, esta es una forma de indicar eso. Si escribimos comillas sin nada dentro, eso significa que está vacío. Y este no es para indicar de que es lo contrario. Entonces, si D2 es igual a comillas, es decir, vacío, entonces si no es vacío, si no está vacío, entonces ponle 0%. Y es lo que se hace aquí. Por ejemplo, si aquí pongo muebles, bueno, no me dejó, arrastramos, control C, y vemos que pone todo en 0%, porque bueno, ya especificamos que si mira, si tiene algo escrito, pues ponle 0% ya, en caso de que no esté contemplado. Esto es importante para no escribir información que después no esté presente en nuestros estándares o en nuestros cuadros que ya hemos hecho. Bueno, estas listas por lo general se suelen poner en lugares aparte, en cuadros u hojas aparte, para tenerlo de forma más organizada y de forma limpia. En nuestro caso, como estamos aprendiendo y practicando, tengo todo este reguero aquí, pero obviamente esto no se debe de hacer. Hay que tener la información limpia y bien organizada. Inclusive hay que tener cuidado con lo que serían los colores para evitar sobresaturar la vista, porque si bien con muy poco color, tipo todo blanco y negro, no se entiende mucho, también es cierto que demasiado color abruma la vista y tampoco se entiende la gran cosa. ¿Vale? Aquí en esta hoja también tengo otros ejemplos de lo que venimos haciendo. Aquí tenemos diferentes precios, diferentes productos. Disculpe. Y tenemos listas desplegables también de lo que serían diferentes rubros de nuestros productos. Y también con ciertas fechas. Estos de aquí se llaman casillas y se insertan de forma fácil desde aquí. Insertar casilla. Y si pueden ver aquí, aparece valor verdadero. Y si yo la desmarco, me aparece valor falso. Esto es útil para, por lo menos, si somos una empresa que hace pagos financiados o por cuotas o con iniciales, podemos pago completo, o por lo menos podemos poner, en este caso aparece vendido, pero pudiésemos crear una columna de primer pago, segundo pago, o de repente inicial, primera cuota, segunda cuota y tercera cuota. De hecho, vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí vendido, control shift, si le damos control shift flecha hacia arriba, él va a seleccionar todo lo que esté. Entonces nos vamos hacia el lado, control shift hacia arriba, pegamos, control shift hacia arriba, pegamos. Entonces lo voy a escribir por aquí para que lo tengan. Control más shift más flecha. Este es un comando útil para seleccionar información de golpe y no tener que estar arrastrando de repente como el mouse no me llega o de repente el brazo no me da hasta allá. Aquí en este caso podemos tener inicial, cuota y cuota. Pudiésemos hacer un condicional total, donde fuese fórmula igual. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer? Bueno, un condicional de sí. Sí.conjunto. Vamos a hacerlo por este apartado para que lo puedan ver mejor. Entonces, matemáticas trigonométricas, usada recientemente, sí conjunto. Entonces, vamos a poner si F2, que en este caso nos está diciendo que es verdadero, entonces
Bueno, que en este caso deberíamos hacer si... Bueno, para este caso particular lo vamos a hacer de atrás para adelante. En este caso vamos a validar si pagó la última cuota, entonces el valor que va a tomar esto va a ser de... bueno, no tengo especificado los precios, pero vamos a decir que va a ser precio unitario, B2. Entonces, si pago esta otra cuota, el valor va a ser B2 entre... vamos a poner entre 2, por ejemplo. Y si solamente pago la inicial, el valor va a ser de B2 entre 3. ¿Vale? Y aquí podemos ver que nos marca un tercio. Si ponemos esta cuota nos va a marcar 0.5. Y si la tachamos las 3 nos va a marcar 1, que es el precio que tenemos aquí. Esto también podemos asignarle lo que sería el formato para que nuevamente lo muestre como una divisa. Y aquí vemos que el total es 1. Esta fórmula podemos arrastrarla y que se aplique al resto. Vale. Entonces ahí vemos que marca 0.50, ahora marca 1, por ejemplo en este 5 me marca 2.50 y ahora me marca 1.67. Esta es una forma de hacer una pequeña plantilla. Se puede mejorar optimizando lo que sería la cuestión de las fórmulas, tal vez para no escribirlo de atrás para adelante, o inclusive tener lo que sería, digamos que los pagos por separado. Entonces pudiésemos hacer una suma. Vamos a insertar aquí, insertar, insertar, vale. Entonces aquí vamos a poner inicial, primera cuota y segunda cuota. Vamos a poner un poco más pequeño esto. Bueno, no me dejó el señor este. Bueno, en fin. Mi alma, no me dejó modificar el tamaño, pero bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos asignarle, vamos a asignar el número cualesquiera. 1. Vamos a arrastrar aquí. Bueno, mi computadora está como medio tonta. Bueno, no sé qué tiene. Así que vamos a poner los valores. Bueno, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente la inicial debería ser menor que la cuota, pero por cuestiones de práctica lo vamos a dejar así. Entonces la fórmula la pudiésemos cambiar y decir que, bueno, en vez si la última cuota está pagada, en vez de que el valor verdadero tipo fuese un valor fijo ahí,
pudiésemos simplemente sumar todo esto. Utilizamos la función suma. Y sumamos todo esto. En el caso de esta otra, por ejemplo, si solamente se pagó la segunda cuota, sumaríamos, pero solamente sumaríamos la inicial y C2. Que C2 es esta. Entonces sumaríamos la inicial más la primera cuota. Y en el caso de que las tres estén pagadas, sumaríamos la inicial más la primera más la segunda. Entonces, prueba lógica 3, si está esto, pues sería simplemente... Entonces, si solamente se apagó la inicial, pues que el valor sea simplemente el de la inicial. Y aquí vemos que nos suma 1, disculpa si se ve un poco pequeño. Vamos a eliminar esto. Entonces aquí vemos la inicial más la primera cuota más la segunda cuota, que nos da un total de 5, y aquí lo tenemos. Si quitamos esto, vemos que el valor disminuye a 3, y vemos que el valor aquí disminuye a 1. Y entonces aquí va aumentando también en consecuencia. Arrastramos esto aquí así. Y vemos que también nos muestra, por ejemplo, aquí 16. Quito este, bueno, ahora disminuyó a 10. Quito este otro, bueno, ahora disminuyó a 4. Vale. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que les gustaría saber? ¿Alguna fórmula que hayan visto en internet? ¿No? Ok. Entonces, después de ver esto, vale, también podríamos nosotros asignarles un formato condicional a esto aquí. Escalas de colores, barras de datos. Bueno, aquí con las casillas no es muy compatible esto. Entonces la idea es ponerles un colorcito. Vamos a ponerle un color aquí. Vamos a ponerse aquí abajo. Un colorcito clarito. Traten de trabajar en las hojas siempre con colores claros. A le podemos poner un color así como lila. Y a esta otra le podemos poner un color creo que naranja o amarillo. Vamos a poner este naranja que lo tenemos aquí en la mano. Aquí al rubro pudiésemos ponerle otro color e ir así personalizando un poco lo que sería este cuadro. Algo que también podemos hacer es transformar esto en lo que sería una tabla. Para ello seleccionamos toda la información y le damos en insertar tabla. La tabla tiene encabezado, le damos que sí, aceptar, y vemos que ya lo pone de otra forma. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, filtrar la información de forma rápida, y ya esto también lo automatiza de cierta forma. E inclusive podemos aplicarle formatos personalizados. Seleccionando todo esto. Control Shift, Entonces, diseño de la tabla. Y aquí tenemos varios estilos predeterminados que ya nos trae el mismo Excel. Obviamente podemos personalizarlo nosotros mismos y ponerlo más bonito y X, Y, Z. Pero estas son las que él trae por defecto. Y para cosas sencillas, pues nos sirve. Aquí, formato. Vale. Si la personalizan anteriormente, los temas predeterminados, pues como que van a soltar ciertos errores.
Y bueno, es por ello que deben de escoger, ¿no? Si van a personalizarlo ustedes mismos o si van a utilizar los temas que ya vienen por defecto. Bueno, aquí producto. Bueno, no me di cuenta y le cambió los nombres a los encabezados. Pero te lo pueden cambiar aquí directamente. Producto inicial cuota 1, cuota 2, rubro, descripción, inicial, cuota 1 y cuota 2. Vale. Y aquí ya tenemos un cuadro un poco más bonito. Voy a añadir producto aquí, uvas. Vamos a cambiar para que sea de frutería. Y cada que uvas para Navidad. Y si queremos añadir nueva información, simplemente nos posicionamos en la última fila y fila tabla de abajo. Y él automáticamente me está poniendo todo lo que ya yo había puesto. En este caso serían las casillas, las fórmulas, que ya me las está escribiendo de forma automática. Y entonces yo lo único que tengo que hacer es, bueno, escribir el producto. Vamos a poner papel higiénico. Higiénico. Por cierto, con el tabulador nos desplazamos hacia la derecha y con el enter nos desplazamos hacia abajo. Y con las flechitas, bueno, nos podemos desplazar a cualquier lado. Aquí escribimos 5. La primera cuota pueden ser 2. La segunda pueden ser 2 también. Por cierto, las listas que utilizamos con la validación de datos, si nosotros empezamos a escribir, él lo va a hacer a modo de buscador. Por ejemplo, los buscadores de un chat de WhatsApp, de que tú vas escribiendo una palabra y él te va diciendo, mira, está aquí, aquí, aquí. O en un buscador de una tienda en internet como Amazon, de que vas escribiendo PL y él te completa, ¿quieres un PlayStation 5 de casualidad? Puedes hacer eso mismo aquí. Por ejemplo, aquí, no era esto, frutería, higiene. Y con los productos puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes tener una lista de productos que fuese tu inventario, por ejemplo, y utilizases la validación para no tener que escribir uno por uno, sino que él directamente te mostrase todo. ¿Vale? De hecho, vamos a hacerlo ya que estamos. Vamos a copiar todo esto. Control C. Y aquí vamos a escribir producto. Algo importante también en Excel es la cuestión del pegado. Normalmente uno hace Control C, copia o Control X para cortar y le das a Control V para pegar. ¿Qué pasa? Excel tiene una particularidad para copiar la información que se llama pegado especial. Aquí vemos todas las opciones de pegado que tenemos. Para pegar todo tal cual, para pegar la fórmula, el formato de fórmulas y números. Por ejemplo, si nosotros queremos copiar únicamente los valores, por ejemplo, tengo en una hoja el total de las ventas. Pero ese total de ventas obviamente es una fórmula, ese dato no lo mete uno manualmente, con la fórmula de suma. Pero yo quiero eso para un reporte que voy a hacer. Le doy control C, control V, pero él me va a copiar es la fórmula y me va a saltar un error obviamente. Entonces, ¿qué hace uno? Le das en pegado especial y seleccionas valores. Aquí puedes inclusive copiar todo, copiar únicamente la fórmula, los valores. Aquí es para el formato estético, miren, todo utilizando el tema de origen, exceptuando los bordes, el ancho, etc. Inclusive aquí unas operaciones predeterminadas y la opción de transponer. Ya les explico, bueno, vamos a explicárselo de una vez. Transponer es, por ejemplo, si yo tengo esta lista de rubros aquí
y está hacia abajo. La opción de transponer, a la hora de nosotros pegar esa información, lo que va a hacer es pegarlo hacia los lados, ¿vale? En vez de que sea en forma de columna, sea en forma de fila. En este caso le damos a aceptar y él me va a copiar todo esto. Y si vamos a ampliarlo, vamos a poner carne, pescado, pollo, cochino, queso, mantequilla, vale. Y aquí nosotros podemos darle a nuevamente datos, validación de datos, y en criterio de validación seleccionamos la lista. Y el origen de los datos nosotros podemos irnos a una hoja aparte. Y des en cuenta que él escribe aquí lista signo de exclamación. Eso es para indicar que hubo un salto de la lista. ¿Vale? Un salto de lista, no, un salto de página. Recordemos que el archivo de Excel es conocido formalmente como un libro. Cada una de estas opciones de ventas, falta, ventas por vendedor, ventas por tiempo, hoja 1, son las hojas que componen el libro. Y las hojas a su vez están compuestas por columnas, que serían las letras, y por filas, que serían los números. La intersección entre columna y fila es conocida como celda. Y dentro de las hojas también podemos tener lo que serían las tablas, ¿no? Arrastramos todo esto aquí y vean la nomenclatura que él utiliza. Ojalá se pudiera hacer un poquito más de zoom. Entonces, él básicamente me está mostrando lista, signo de exclamación, signo de dólar, signo de dólar, 2 puntos, signo de dólar, signo de dólar, 13. ¿Esto para qué? Es para indicarme que, mira, va a ser esta información, específicamente esta. Y no quiero que sea la información, por ejemplo, el A2 de la otra hoja. No, yo quiero que sea esta en específico. Por eso le decía que existen ubicaciones relativas y ubicaciones absolutas. Y aquí vemos de que nos aparecen todos los demás productos. Ahora, si yo quiero insertar de forma... insertar fila de tabla abajo. Entonces yo puedo escribir aquí, bueno, pescado. Y ven que él me va autocompletando. Si pongo la palabra P, él me lo filtra y me dice, mira, papel higiénico, pescado y pollo. Vamos a seleccionar pescado. Le ponemos de precio 4. Primera cuota va a ser 2, la segunda cuota va a ser 2 también. Y aquí podemos ponerle, no hay carnicería ni pescadería. No. Charcutería por los momentos, descripción. Pescado blanco fresco. Bueno, aquí papel higiénico, papel de baño. Y aquí seleccionamos esto y vemos que se va completando la información en base a la fórmula que ya teníamos anteriormente. Esta es una de las formas más prácticas de tener distribuida información en Excel. Es limpio, se ve bonito, es práctico porque puedo insertar información de forma fácil. Y bueno, aquí vemos que la información se va completando de forma dinámica. Vale. Inclusive por lo menos aquí yo puedo filtrar de que seleccionar todo. Mira, nada más quiero que me muestres el pescado. Y efectivamente él oculta todo lo demás y nada más me muestra el pescado. Vamos a seleccionar todos. Mira, ahora quiero que en los rubros, todos estos son filtros. Quiero que nada más me muestres lo que es frutería. Le quitamos la de seleccionar todo, damos clic en frutería y ve que él me está ocultando lo que no tenga que ver con frutería y entonces me muestra las naranjas, las manzanas, las bananas y las uvas. Inclusive puedo hacer lo mismo con los demás. Vamos a ocultar esto para que me aparezca. Ok. Y por ejemplo podemos hacer de que, mira,
muéstrame solamente los productos que se hayan, ocúltame los verdaderos, por ejemplo. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, básicamente él nos va a mostrar los productos, o sí, los productos que no se hayan pagado su cuota todavía. Entonces, estos son todos los productos que no se ha pagado su segunda cuota. Y pudiésemos hacer lo mismo con este. Quitamos lo de verdadero. En este caso no va a aparecer ninguno porque todos son verdaderos. Vamos a quitar este. Quitamos verdadero, solamente va a salir los falsos. ¿Y qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo los productos los cuales no se ha pagado ni su primera ni su segunda cuota, solamente la inicial. Y pudiésemos hacer lo mismo con inicial, ocultarlo, y aquí solamente saldrían los productos que no se ha pagado ni siquiera su inicial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todo bien, se ve todo bien, se escucha bien. Entonces, bueno, el otro tema vendría a ser el apartado de los gráficos. Normalmente en las empresas se suele hacer mucho, aunque uno no se entere, pero, y aunque aquí en Venezuela no exista tanta cultura respecto a eso, solamente las empresas a gran escala o las empresas grandes, pero las llamadas pymes, las pequeñas y medianas empresas, deberían hacer análisis estadístico para estudiar lo que serían sus ventas, sus compras, sus ingresos, sus egresos, su personal, para estudiar sus recursos humanos, entre otros sin fin de cosas que se hacen con el análisis estadístico. Para ello no basta simplemente con escribir la información aquí bonita y hacerle una suma y ponerle un total. También hay que hacer uso de lo que es el tema de gráfico, porque gráficamente casi siempre se entiende mejor todo. En este caso aquí tengo poquitas cosas, ¿vale? Y yo puedo de forma sencilla ver como, bueno, mira, creo yo que frutería 5, 7 y 10, mira, eso es 22. Sí, efectivamente la frutería es lo que más se vendió. Y la frutería es lo que más ha generado ingresos. Pero esto porque son poquitos, nada más tengo 7 productos. Pero en un caso como este, es muy complicado, o por lo menos para mí, no sé si para ustedes, leer todo esto y determinar como, mira, bueno, en este caso le cambiamos esto. Pero para como estaba antes de que efectivamente los televisores fue lo que más vendió. Y no, pues es muy difícil saber eso. Tipo, simplemente a ojo, no, muy muy difícil. Y aquí me estoy dando cuenta que dañé un poquito esto. Bueno, está todavía hecho. Entonces, para hacer los gráficos, lo único que tenemos que hacer es insertar, seleccionamos aquí, y le podemos dar aquí en gráficos recomendados. Y él aquí, pues bueno, nos va a dar una serie de gráficos que él mismo nos dice como, bueno, tipo, estos te pueden servir, ¿vale? Y aquí, promedio total por rubro, suma de cuota 2 por rubro, precio total por rubro, ¿vale? Y simplemente le damos en aceptar. Ya voy a buscar uno que me competa. Bueno, este es el por medio, pero bueno. Y aquí vemos que él aparte me genera una nueva hoja. Tenía la hoja 1 y él me generó la hoja 2. Ok, aquí está la hoja 1 y aquí está la hoja 2. Aquí me muestra todo lo que es el apartado gráfico. Yo aquí en esta parte puedo hacer lo que es la configuración del campo. Aquí tenemos lo que es la leyenda, el eje y los filtros. El filtro funciona de forma similar que con la tabla y es básicamente para decir como, mira, quiero que en el gráfico nada más me aparezca la frutería o quiero que nada más me aparezca la higiene.
Y por si se lo estaban preguntando de por qué hay dos charcuterías, bueno, esto pasa a veces cuando pones información duplicada. Por ejemplo, si no tomas en cuenta los acentos, bueno, aquí dice charchutería y charcutería. Ya vemos que, bueno, la dislexia. Pero inclusive si escribes acento o pones letras mal aquí, como acaban de ver, pasa este tipo de cosas, ¿no? Podemos poner este aquí en los productos, ¿vale? Y por lo menos aquí ya vemos lo que serían las ventas, pero basándose en los diferentes productos que se venden, ¿no? Aquí vemos de forma separada lo que son los productos de las fruterías, los de higiene, que únicamente tenemos el papel higiénico. Si nos posicionamos encima de la barra, él nos va a indicar cuál es el producto en cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos papel higiénico, aquí tenemos que lo que más se vendió fueron las uvas, charcutería solamente se vendió jamón, charchutería se vendió pescado, etcétera. Podemos tener diferentes tipos de datos también, diferentes tipos de gráficos, perdón. Le damos en el gráfico que se nos generó, clic derecho, o si tienen una laptop le dan con los dos dedos a la vez, y seleccionamos en cambiar tipo de gráfico. Y aquí nosotros estamos usando el llamado gráfico de barras, pero también existe el gráfico de líneas y el gráfico circular. Aunque cada uno de estos va, bueno, aquí tenemos el de barras y este es el de columnas. La disposición es lo que cambia más que nada. Tenemos el gráfico circular, que ciertos gráficos se adaptan mejor a diferentes información, ¿no? Ya vemos que este nos muestra un círculo todo verde porque no está tomando la información del todo bien. Para corregir eso nosotros simplemente vamos jugando con lo que sería las leyendas y los ejes. Por ejemplo, pudiésemos poner este producto aquí en leyenda y total aquí en valores. Vale, podemos poner el producto aquí en las categorías y el rubro en los filtros, por ejemplo. Vale, y aquí él nos está mostrando básicamente todo el porcentaje que se vendió de cada producto. ¿Vale? Aquí podemos filtrarlo por el rubro y vemos que es la suma del total. Opciones de gráfico dinámico. No sé por qué no me salen los porcentajes. Como que está omitiendo cierta información. Etiquetas de datos. Ahí está. Vale. Ya saben cómo quitarlo o ponerlo en el caso de que lo quieran hacer. Aquí en esto también tenemos estilos y colores. Algunos descargados, otros que ya vienen predeterminados. Inclusive aquí en el apartado de diseño yo puedo poner ya los que él trae por defecto. Vamos a ponerle ¿vale? Y aquí vemos que nos muestra las ventas. El primer número es la suma, ¿no? Y el segundo es el porcentaje que aportó a la empresa. Este tipo de cosas ya lo hace de forma automática, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver de forma rápida que, mira, ¿cuál fue el que más vendió? Bueno, el que más vendió fueron las bananas. Bueno, este es el promedio, ¿no? Vamos a cambiar aquí, suma. Suma de total. Qué raro que no me aparecen las uvas aquí. Ya, déjenme. Uvas, frutería, vamos a.
charcutería, ok. Cancela. Bueno, aquí nos está lanzando ese error de que aquí no especifique dónde era. Estaba por aquí. La validación de datos de dónde era. Datos, validar datos. Ah, era aquí manualmente. Frutería, charcutería. Okay. Lo que quiero ver es que... Bueno, las uvas fue lo que más se vendió, pero no aparecen aquí. Suma de total... Ah, no, sí apareció, pero... Los colores los está mostrando mal, no sé por qué. Vamos a cambiarle el diseño. Cambiar colores. Vale, ahí sí ya lo puse bien. Bueno, aparentemente no. Estos colores también se pueden personalizar de forma manual. Aquí en formato, o sea, le dan doble clic a la parte del gráfico en cuestión que quieran personalizar. Se dan aquí a lo de relleno y seleccionan aquí el color. ¿Vale? Y ven que ya se puso así. Y aquí ya aparece todo. Ven que las uvas, que es el valor en rojo, fue el que más se vendió. Y por lo menos aquí las naranjas fue de lo que menos se vendió, con un solo 7%. Vemos también que el segundo que más se vendió fue el jamón, con un 19%. Y de esta forma podemos ver la información bastante más rápido. Por ejemplo, yo hice lo propio con las ventas de lo que sería el apartado de los electrónicos, ¿vale? Por ejemplo, ver quién fue el trabajador que más vendió es muy difícil a simple vista. Por lo tanto, se suele utilizar, sobre todo con estos montos tan grandes, que por ejemplo puede ser alrededor de un trimestre, 3 trimestres, 2, 3, 4 años, si son estadísticas en intervalos de tiempo muy grandes. Es muy difícil comparar tanto volumen de datos, que por cierto, en el campo científico moderno, cuando hay un volumen muy grande de datos, se conoce con el término Big Data. Y a partir de esos grandes cúmulos de datos es que se hace la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Pero como nosotros no vamos a ya, simplemente nos quedamos con esto. Aquí de la misma forma hice este gráfico seleccionando todo esto así e insertamos un gráfico dinámico. Vale. O inclusive podemos insertar una tabla dinámica. Las tablas dinámicas no es más que estas agrupaciones en donde nosotros podemos, valga la redundancia, agrupar cierta información para que sea mucho más fácil de ver. Vale. Aquí en este caso, por ejemplo, nosotros le podemos dar aquí y vemos todos los productos que vendió Gustavo Cerati. Y vemos que el total de Gustavo Cerati fueron de $31.500 y aportó un 10.80% de las ventas. Información que se ve reflejada aquí, y al expandir el gráfico también podemos apreciar, lo puse demasiado pequeño, bueno, ahí se ve tipo todas las ventas que hizo Gustavo Cerati. Nosotros cerramos esto aquí y pues podemos ver las de Elton John, por ejemplo. Sus ventas fueron de $28.120 y aportó un 9.64%.
y podemos ver el porcentaje que aportaron las ventas individuales a la empresa. Por ejemplo, podemos ver que bueno, tienes 1.37%. Que una venta haya aportado más del 1.25% a la empresa, eso es muchísimo. E igualmente, por ejemplo, podemos ver las ventas aquí de Yankee, por ejemplo, que también tiene unas buenas ventas. 1.44% de las ventas de la empresa, eso también es bastante. Y entonces esta es otra forma también de ver la información. Entonces, para hacer eso, simplemente nosotros seleccionamos la información pertinente. Vale. Nos vamos al apartado de insertar y le damos aquí en tabla dinámica. También nos puede soltar una tabla dinámica recomendada. Ve, él nos va a decir como, mira, te recomiendo esta otra. Aquí suma de precio unitario por cantidad, promedio total por vendedor, etc. Ahora, para hacerlas manualmente, simplemente damos aquí tabla dinámica de una tabla o rango. Y si ya lo tenemos seleccionado, pues lo va a seleccionar por nosotros. Si no, lo podemos especificar. Aquí vemos que aparece ventas, signo de exclamación, y la coordenada de la tabla. Dice que va desde la coordenada A1 hasta la coordenada I97. Y podemos insertar esta nueva tabla dinámica. Esto es una tabla estática, ¿vale? Información estática que tenemos ahí. La tabla dinámica podemos insertarla en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Nosotros nos podemos ir para acá y seleccionamos aquí, ¿vale? Le damos hoja de cálculo existente y le damos clic en la celda en cuestión. Y él nos va a seleccionar esa celda y va a insertar la información ahí. Ahora, para hacer esta tabla, nosotros tenemos que jugar con los que van a ser las columnas y las filas. Los valores por lo general siempre van a ser montos numéricos. En este caso vamos a poner el total, ¿vale? Y en las columnas y las filas podemos poner, por ejemplo, los vendedores en columnas y los productos en la fila, ¿vale? Y por lo menos aquí vamos a ver, los aires acondicionados, Daddy Yankee vendió 2 y Lady Gaga vendió 1, para hacer un total de 3 aires acondicionados vendidos. Podemos invertirlo para entonces ver las ventas en función al vendedor. Entonces Bad Bunny vendió una consola de videojuegos, un horno microondas, una laptop, y vendió todo eso, ¿vale? Esto es la forma en la que podemos organizar la información. Podemos filtrarlo por categoría, pero no te filtro aquí. Podemos también ponerlo aquí así junto, por ejemplo. Y entonces así podemos agruparlo de otra forma. Es cuestión de ir jugando y ver qué se les hace más cómodo o lo que satisfazca sus necesidades. En este caso aquí vemos, bueno, aquí hizo un conteo. Aquí en los valores nosotros le damos clic y configuración de campo de valor. Entonces, clic, uno solito, y vamos aquí a configuración. Y podemos resumir la información de diferente manera. Por lo general, cuando son montos hay que sumarlo para que nos dé un total. También tenemos el promedio, el máximo, el mínimo o el recuento. El recuento puede ser, por ejemplo, que tengamos las ventas y nosotros queremos ver cuántas veces vendió cierto vendedor, independientemente de su porcentaje, o sea, del precio o del monto de la venta. Por ejemplo, puede que una persona sea súper pila y en un mes vende lo que otra persona vende en 3 meses. Mira, pero nada más está yendo un mes a trabajar o solamente está vendiendo un mes. Y tú dirás, bueno, pero vende lo mismo que el otro. Sí, pero para la empresa pudiese vender 6 veces más porque nos está faltando otros 2 meses. Entonces nosotros podemos ponerlo en suma de total. Y aquí vemos que pone este monto así. Podemos también filtrarlo. Aquí en fecha de venta, si nosotros le damos aquí, clic aquí, aquí, él automáticamente va a poner añadir esto, días y meses. Por lo general podemos filtrarlo por días, quitamos fecha de venta, quitamos días y nos quedamos con los meses.
podemos moverla hacia los filtros. Tabla dinámica 7. No quiero que me sobreescriba la información. Pero bueno, después de hacer eso, él nos va a arrojar más o menos algo así. Vale, así. Donde yo puedo filtrar por estas fechas todas las ventas. Inclusive vamos a cerrar todo esto. Cerramos la de Daddy Yankee y bueno, aquí nos quedamos con esto. Las tablas dinámicas siempre está asociada con un gráfico dinámico. Toda tabla dinámica genera un gráfico dinámico y todo gráfico dinámico está asociado a una tabla. Por eso al yo modificar la información de aquí, se refleja en el gráfico dinámico. Y viceversa, si yo modifico algo en el gráfico dinámico va a afectar la tabla. De hecho, por ejemplo, aquí en categorías, si yo quito esto y muestro solamente accesorios, por ejemplo, se me va a ocultar bastante información de la tabla, porque una está asociada a la otra. Seleccionamos todos y quería modificar esto de aquí, mostrar lista de campos. Entonces, si se les oculta este recuadro de aquí a la derecha, basta con que le den clic derecho a la tabla dinámica que generaron y le den en ocultar o mostrar, dependiendo. Mostrar me los muestra, ocultar los quita de en medio. Entonces lo que le quería mostrar es que aquí en fecha de venta nosotros ponemos los meses como filtro. Y aquí yo puedo ver, mira, quiero que solamente me muestre las ventas, por ejemplo, de enero. Seleccionar varios elementos y quiero solamente las ventas de enero. Para quitarlas todas, aquí al darle a seleccionar varios elementos, nosotros le damos aquí en todas y automáticamente él va a deseleccionar todas las demás. Hacemos clic aquí en enero y él me va a mostrar nada más las ventas que fueron realizadas el mes de enero. Y ven que aquí se modificaron los números, ¿no? Y vemos que disminuyó a 26.000. Cosa diferente si pusiese todas. Y él aumenta a 291.000. Quitamos aquí el clic de todas y le damos a enero. Y aquí vemos que, por ejemplo, Bad Bunny contribuyó en un 18% a las ventas del mes de enero. Y Bob Marley simplemente contribuyó con 6.85%, al igual que Katy Perry, que solamente hizo un 6.49%. Y podemos ver, desplegar aquí, mira. Bueno, Bob Marley, ¿qué vendió? Bueno, vendió una lavadora, o vendió lavadoras, y vendió smartphones. Por ejemplo, si yo quisiese saber la cantidad que vendió, porque puede que haya vendido uno solo o haya vendido varios. Aquí simplemente hace la suma de lo que vendió independientemente de la cantidad. Por ejemplo, vamos a buscar alguno. Creo que aquí Lady Gaga vendió varios, no me acuerdo. Pero la forma de hacer eso es dándole clic derecho, mostrar lista de campos y ponemos la cantidad como otro campo. ¿Vale? Y aquí podemos ver cuánto fue que se vendieron. Ya vemos que podemos cerrar todo esto también. Ya ven que la información como que se va en forma de cascada, ¿no? Y aquí vemos de que, bueno, la cantidad de la consola portátil, ¿cuánto fue? Bueno, fueron 4. Y, ¿cuántos smartphones se vendieron? Bueno, fueron 2. ¿Y tablets cuántas vendió? Fueron 5. Vale. Quería cerrar todo esto. Control.
Si abren demasiadas, pues simplemente le dan aquí clic derecho en el encabezado y van a tener las opciones de expandir o contraer. ¿Vale? Le dan a contraer y se van a cerrar todas. Y entonces ya vimos cómo podemos utilizar las tablas dinámicas para agrupar la información. Esto es muy útil para hacer estudios, reportes, etc. Y es una forma bastante bonita y limpia de tener la información, al igual que con estas tablas estáticas. Para lo que es almacenar información de forma mecánica o robótica, les recomiendo las tablas estas, que son las tablas estáticas, que simplemente es con insertar tabla. Las tablas dinámicas es cuando ya tenemos esta señorita de aquí y yo quiero, crear información y agruparla. Agrupar por, quiero ver todas las ventas en base al rubro, todas las ventas en base al vendedor, en base a un producto específico, etcétera. Como les decía, aquí se ve bonito porque es poquito, pero con un cuadro monstruoso de por lo menos ya. Imaginen, este es el primer día de lo que se vendió, pero imagínense en diciembre, que ya tienen un montón de ventas. Sí les fue bien, obviamente. Va a ser muy difícil procesar esa información y, se van a volver un 8. Ustedes haciendo el cuadro, las demás personas leyendo el cuadro. Y lo ideal es que este cuadro, el archivo, permita a las personas ser autónomas, que no tengan que estar consultando a quien hizo el cuadro para tener que estar revisando la información o viendo dónde está cada cosa y de dónde viene esto y de dónde sale esto otro, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Pero es como muy callado, ¿vale? Una pregunta de parte de Charlie o de Joan. ¿Dónde sería el inicio para ver el reporte ese que dice? El inicio aquí sería este de aquí, ventas. Sí. Obviamente esto está súper desordenado porque... Ay, se me trancó la laptop. Ok, ¿cómo ves el reporte ahí del gráfico? Eso es lo que quería... Ok, después de seleccionar esto así y Ajá. darle en tabla dinámica o gráfico dinámico, yo creé, o puse el gráfico dinámico, como les mencioné, lo pueden poner aquí o en una aparte. Y esto fue lo que me generó. Aquí tenemos las Eso, ventas sí. por vendedor. De aquí sale toda esta información. Tenemos Ok, las ventas aquí. ok, listo. Y también tenemos lo que son las ventas en base al tiempo. Este es otro uso de otro tipo de gráfico. Estas ventas son de los primeros 5 meses del año. Las dejé hasta ahí para no sobrecargar el archivo. Tenemos desde enero hasta mayo. Y aquí podemos ver de forma individual las ventas respecto al tiempo de los diferentes vendedores. Aquí tenemos que Kurt Cobain alcanzó su pico de ventas en abril y disminuyó bruscamente en mayo. Vemos que otros vendedores, como por ejemplo Elton John, fueron vendiendo de poquito en poco, subieron aquí hasta sus ventas de enero respecto a febrero fueron positivas, bajó un poquito, siguieron un poquito igual y después creció un poco. Hay veces en las que este tipo de líneas que van aumentando de poco en poco, pero son constantes, son mejores que de repente estas que son así, o Claro. unas montañas rusas. También tenemos que, por ejemplo, Katy Perry hizo unas ventas similares, tipo tuvo unos picos muy bruscos. ¿Ibas a hacer una pregunta, Joan? No, era para decir que, o sea, este gráfico que estamos viendo ahorita es para ver como el progreso del tiempo, como acabas de decir tú, de los vendedores en empresas más grandes, más o menos, ¿no? En Sí, cambio, el gráfico anterior, el de más arriba, es como total de ventas y cosas así. exacto. Cada gráfico tiene su uso. Por ejemplo, el gráfico de líneas, que es se suele usar cuando quieres mostrar la diferencia respecto a algo. En este caso queremos ver cuál es la diferencia de las ventas de febrero respecto a las de enero, las de febrero respecto a las de marzo y así.
hacer esto, por ejemplo, vamos a hacerlo para que vean. Si cambiamos el tipo de gráfico y ponemos un gráfico de columna, la información se ve fatal y se pierde el sentido del gráfico, que es entender de forma fácil la información. Y si bien no podríamos poner a ver y entender la información, también es cierto que, bueno, no es lo ideal, pues. Sí, Aquí vemos pues, un montón de es como, gráficos, todo es lo... como cambiar la interfaz del gráfico. Exacto. Hacerlo Y... más amigable para la vista, pues. Exacto. E inclusive podemos cambiarlo otra vez, poner el circular y ven que, bueno, el circular se ve un poquito más pequeño. Vale. Esto... Los gráficos circulares se suelen usar con muy poca información. Ya después de... Mira, de 10 elementos ya es demasiado. Porque el círculo no te da para poner tanto. Inclusive hay gente que dice, mira, 5 y ya. Aquí vemos que, bueno, no sé por qué me quita los porcentajes. Entonces, ajá, aquí vemos esto, las ventas, ¿no? Y con este gráfico nos permite ver fácilmente cuál fue el que más vendió. Aquí vemos que fue este, que vendió 8.275 y vemos, en el mes de abril fue en el que más ventas se realizaron. Esto es otra utilidad que también podemos darle a esto. Y no solamente por mera curiosidad de saber, cuándo es que ¿cómo se dice? ¿Que en qué mes es que vendo más? Qué fino que en abril venda más, pues. No. Es para saber qué decisiones, la toma de decisiones, que capaz no sé si lo habrán visto en la universidad, o en el liceo, o en algunos otros cursos, que de repente como, no, la toma de decisiones en la empresa, y empiezan y que taca, 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 y uno queda, bueno, no he entendido de qué me sirve eso. O cómo tomo esas decisiones, en base a qué. Me dicen, toma decisiones ideales que favorezcan a tu empresa, pero ¿en base a qué toman? ¿En base a qué evidencia? Bueno, mediante Excel podemos tomar esas decisiones en base a evidencia empírica. Por ejemplo, le contaba a los del grupo presencial que si eres un supermercado y ves que tus ventas con este gráfico respecto, bueno, vamos a ponerlo como estaba. Clic derecho, cambiar tipo de gráfico, gráfico de líneas. Ya entendí por qué me lo quitaba. Etiquetas de datos, ok. Por ejemplo, podemos ver y que, conchale, ¿qué pasa? Que las ventas siempre se desploman en el mes de abril. Por ejemplo, si soy un supermercado, las ventas de carne siempre se desploman en abril, qué raro. Es que en abril es Semana Santa y la gente deja de comer carne o ya no compra tanta carne. Pero el precio del pollo se dispara. Entonces yo como gerente decido, mira, los meses de abril o los meses, las semanas antes de Semana Santa, mira, vamos a dejar de comprar carne o reducir drásticamente la compra de carne y vamos a surtir el supermercado desde pollo o de chuleta de cerdo, etcétera. Inclusive como, mira, por lo general en abril hay un receso en las ventas de la carne. En marzo voy a poner la carne con ofertas, descuentos, mitad de precio, etcétera, para fomentar la compra de la carne y que así no se me eche a perder. Por ejemplo, las promociones que suelen haber en los restaurantes, eh, ya sea bien comida rápida como Chill o algunos restaurantes, esos menús ejecutivos de $5. No es porque ellos sean panas y quieran vender las cosas baratas, no. Es que ellos hacen un estudio de que, mira, ¿qué es lo que menos vendemos? Entonces te hago un menú del día. ¿Qué es lo que más tengo pero que menos se vende? Con una estadística en base a un inventario de que, ¿qué es lo que más tengo ahorita? Bueno, lo que más tengo ahorita es pescado. ¿Y qué es lo que menos se suele vender ahorita en octubre, por ejemplo? Lo que menos se vende es el pescado. Bueno, entonces hago un menú del día o un menú ejecutivo y que mira, sopa de pescado o pastel de chucho, etcétera. Entonces, a un bajo precio, eso puede fomentar las ventas de ese producto en específico. Y entonces, capaz no le sacas todo el provecho que habías pensado. O, por ejemplo, de una forma simplista de verlo. Si quería vender el producto, lo compré en $5 y lo quería vender en 8 para ganarme $3,
De una forma muy simplista lo estoy planteando. Pero, ah, mira, como las ventas están bajas, ahora lo voy a tener que vender en 6. Voy a ganar $1 nada más. No es lo que esperabas, pero te ayuda a reponer la venta. Y eso es mejor que nada. ¿Vale? Y entonces, esos son el tipo de usos que se le pueden dar a estas herramientas estadísticas para la toma de decisiones en la empresa, estudios científicos, etc. Vale. El siguiente tema es el de macros, que es para automatizar ciertos procesos en Excel, pero como ya llevamos casi 2 horas, les quería preguntar si se querían tomar un descanso de 10, 15 minutos y después regresábamos. O si querían seguir corriendo para salir temprano. No, bueno, me da igual, libre. ¿Y tú, Joan? A mí sí me convendría el descanso por el tema de almorzar. Ok, ¿como cuánto tempito necesitarías? 15, 20 minutos. Ok, entonces 11:52, como a las 11:15 regresamos, ¿les parece? A las 12:15. Ok, Sí, a las 2:15. Ok. Ok, vale. muchachos. Bueno, buen provecho, descansen, tomen bastante agüita y regresamos.